Hola, nosotros somos Etna, y esta vez haremos un pequeño análisis acerca de Perfume de Violetas. Nadie te oye. Es la primera película que compone la trilogía acerca de la violencia sexual ejercida en contra de las adolescentes en México, siendo Perfume de Violetas Nadie te oye, Manos libres Nadie te habla y La niña en la piedra, Nadie te ve. Es el quinto largometraje de Maris Sistach, quien es una directora reconocida por haber registrado las inquietudes sociales como el sexismo, los actos de violencia en contra de las mujeres y el reclamo de derechos de las víctimas. Además, Perfume de Violetas es una propuesta impactante para el cine del siglo XXI mexicano, poniendo en el ojo la violencia de género en México. Narrativa. Primer acto. El primer acto de la película en realidad se trata acerca de una estructura lineal, porque desde el minuto uno se nos plantea la premisa y además la presentación de personajes y el punto argumental de la historia. La historia se desarrolla en un contexto urbano, con casas y calles de concreto de la Ciudad de México, y las locaciones hablan por sí mismas acerca del bajo nivel socioeconómico donde se desplaza toda la narración. Y es aquí donde se presenta el primer personaje, Jessica, una adolescente de un perfil humilde que vive en una construcción de 2 cuartos en un terreno baldío y que además comparte habitación con otras 3 personas más. Al mismo tiempo nos presentan a Miriam, quien es una persona humilde pero que no vive en la marginación que Jessica. Además, su madre procura más de ella. De esta forma, nos presentan la brecha que existe tanto económica y familiarmente entre estas dos amigas, quien se conocen en la escuela siendo adolescentes, en una etapa súper importante ya que aquí se construye la identidad social y personal. Sin embargo, Jessica no tiene una vida fácil, porque pasa por varias adversidades, desde el acoso y burlas en la escuela hasta las injusticias dentro de su propio contexto familiar, ya que la madre de Jessica está desconectada emocionalmente de sus hijos, designa roles sociales y además procura la violencia y el machismo dentro de su familia. Tampoco ayuda el hecho de que Jessica deba de convivir con sus abusadores, que es su hermanastro y el mejor amigo de su hermanastro, el Topi. Esta secuencia nos revela lo que tiene que pasar Jessica: la pobreza, la ignorancia, familia disfuncional, violencia, soledad, falta de cariño y hostilidad. Acto 2. El segundo enunciado se marca cuando Jessica es abusada por el socio de su hermanastro Topi, y es aquí en donde se desenvuelve el núcleo de la historia. El tema ahora es que Jessica está soportando todo lo que la acarrea familiar y escolarmente ahora que debe de sobrevivir a una violación, sumado a su constante negativa por recibir ayuda y por contarle a las autoridades escolares lo que está sucediendo. Esta cronología presenta el miedo a las represalias, pero también a una crisis de inseguridad y autodespreciación. El principal rasgo emocional es la culpa interiorizada, la cual provoca una pérdida de autoestima, y paradójicamente los violadores pasan por un proceso de desculpabilización, mientras que Jessica en silencio sigue viviendo en un círculo de violencia que aumenta cada vez más. Se suma la crisis de amistad que enfrentan Jessica y Miriam por el robo de un perfume de violetas, donde Miriam sale completamente culpable y refuerza la desconfianza que tiene hacia Jessica. Ahora Jessica debe de vivir con el rechazo de su amiga que se siente traicionada, el rechazo de la directora, el de la escuela y el rechazo de su madre. Jessica roba dinero a Alicia y sufre una segunda violación por parte del Topi. Esta vez se encuentra en una profunda y trágica soledad porque no cuenta con ninguna red de apoyo. La madre de Miriam, Alicia, sabe qué ha pasado con Jessica, pero se vuelve portavoz de una moral social hipócrita y responsabiliza a la víctima de lo que acaba de suceder. En el orden de las tragedias aumenta cada vez más. Además, los estragos psicológicos del trauma afectan tanto hasta controlar su micción. En el transcurso del filme, el motivo que da el peso principal es el desdén moral que reservan a la protagonista las personas que le rodean y cuyo afecto y comprensión es reclamado por ella constantemente. Acto 3. El tercer y último enunciado es marcado por una Jessica rechazada y descalificada. Está extremadamente vulnerable y por primera vez las autoridades de la escuela se dan cuenta del abuso por el que está pasando, así que deciden curarle las heridas. Mientras tanto, Miriam y Jessica se encuentran en el lugar de la última tragedia. Estas comienzan a pelearse y empujarse, y después de un gran empujón, Jessica mata accidentalmente a Miriam, quien cae golpeándose la cabeza contra el excusado. Es aquí donde se marca otro punto argumental. Jessica huye y corre hacia la casa de Miriam, pues no conoce otro lugar más seguro, y se esconde dentro de la cama. Alicia llega del trabajo y encuentra a Jessica en la cama, pero cree que en realidad es Miriam la que está durmiendo. Suena el teléfono, se escucha la voz en off de Alicia contestando, y es ahí en donde la pantalla se torna en negro, marcando el final de la película. Composición. La distribución de los personajes y los objetos ayudan a la narrativa de la historia. En la mayoría de los frames se nos muestra la regla de tercios,
que permite encontrar a los personajes en los puntos de enfoque y esto ayuda al espectador a saber a qué debe de ponerle atención. Otra composición utilizada dentro de la película es la profundidad de campo, que sirve para aislar al personaje de su entorno, y esta composición se utiliza en momentos importantes para la historia, como es cuando se muestra el ambiente en el que se desarrolla Jessica o cuando una de las maestras se da cuenta del abuso por el que está pasando este personaje. Los encuadres utilizados dentro de la película a menudo nos muestran a los personajes en espacios pequeños y opresivos, demostrando una sensación de claustrofobia y falta de libertad. Además, la composición visual utilizada destaca la vulnerabilidad de los personajes en situaciones difíciles. Audio. La película comienza con música de violín dramática y de suspenso, que se repite en momentos de tensión o momentos muy íntimos entre las protagonistas, incluyendo el trágico final. Sonido diegético. Es el recurso más utilizado dentro de la película y en realidad se presenta en muy buena calidad. Es el que nos da el contexto de lo que está sucediendo a través de diálogos, sonidos de la calle, autos, ruidos del salón de clases, camiones, personas hablando, etc. Sin embargo, la escena donde este sonido es más importante es cerca del final de la película, cuando Miriam cita a Jessica en los baños para hablar con ella, y en toda esta secuencia solo escuchamos sus voces y el eco del lugar junto a un goteo que, aunque parece casi imperceptible, es justo la calma que aparece antes de la tormenta. Sonido no diegético. Consiste en música ocasional en escenas de planos generales en los que se presentan cierto ambiente o en una transición de un personaje que va de una escena a otra, utilizando generalmente instrumental, rock, pop y ska en español. Estas canciones acompañan al personaje y nos narran lo que está sintiendo o lo que está pasando en ese momento, como es en el ejemplo de Monstruo Verde. Es una canción utilizada en la escena donde Miriam baila para calmar a Jessica después de su abuso, siendo que probablemente el monstruo verde simboliza a su agresor, es decir, al Topi. Sin embargo, estas canciones también llegan a describir a los personajes, como es el caso del corrido de la Paloma Valiente, canción dedicada al personaje de Jessica y que refleja su situación familiar regida por el machismo y la violencia que debía vivir día con día, siendo valiente por enfrentar estas situaciones. O Niña Pedigrí, con la que hace aparición el personaje de Miriam y la que se utiliza en los créditos de la película para darnos a entender que Jessica, por un breve momento, pudo estar en el lugar de su amiga. Tiempo. La historia de estas dos amigas tiene un orden, una duración y una frecuencia, apoyando la historia lineal en la que está narrada la película, aunque algunas veces presentan cambios en la trama de acuerdo al personaje en el que se está centrando la historia, ya sea Jessica, Miriam o Alicia, se sigue entendiendo que está pasando estos sucesos de forma simultánea, aunque en algunos casos se cambia el horario entre escenas, como cuando Jessica se encuentra lavando su ropa y de repente cambia para contarse la historia de lo que está haciendo Miriam, siendo esto un ejemplo de la estructura de múltiples tramas que está contando. El largometraje crea su propia temporalidad, y aunque no presenta flashback, sí utiliza el recurso de cámara lenta para representar un tiempo subjetivo. En este caso, es la escena donde Jessica es abusada. Justo en el momento donde el Topi la sube a la fuerza, es casi imperceptible, pero es utilizado para representar la forma en que Jessica percibe el tiempo en ese momento de intensidad. Otro uso es cuando el jefe de la zapatería le está acariciando la pierna a la mamá de Miriam. O cuando Jessica se encuentra en un estado de letargo y la enfocan atravesando las sábanas tendidas, expresando con este recurso el sentir de Jessica, es decir, el mareo, la confusión y el malestar. Otro ejemplo de la cámara lenta subjetiva es cuando Jessica se encuentra en la escuela y la están molestando. La cámara da vueltas y transmite así su mareo y desequilibrio al espectador. La última vez que se utiliza este recurso es en el final de la película, cuando Jessica ha matado a Miriam. Se encuentra acostada en su cama y abre los ojos muy despacio, demostrando que está a la expectativa de lo que va a suceder después de esa llamada.